Antes de presentaros esta reflexión, este personaje bíblico, quiero mandar saludos a todos los oyentes, espectadores que a través del canal de YouTube, en el estudio bíblico de los deberes cristianos, el tema que tratamos fue Hebreos capítulo 13, un pasaje muy bonito para terminar, para cerrar esta carta de Hebreos, y quiero aprovechar a saludar a los oyentes que nos dejaron varios comentarios, como Esther Nieva, Julia Suero, Zonia Floerian, Rosa Elba Francisco, Lester Larrea, Alexa Pesantez, Fanny Ramírez, Carlos Celestino, Paula Guzmán, Alejandra Tapia, Silvia Jurado. Son oyentes que han dejado comentarios a través de este vídeo, han dado su punto de vista, han mandado saludos. Y no se quedan ahí los comentarios porque hay muchos más. Alexander Róchez, Gio Velas, Alejandra Navarro, Ana María Fernández, David, Alejandra Tapia, María de Lourdes Ramírez, Noris de la Cruz, Carlos Escobar, María López, un usuario que se llama Guerrero de Dios, saludamos a este hermano, Silvia, Sandra Viteri, Gloria Cecilia, Carmen, Elena Wester, Norma Torres, Paula Guzmán, Morales, Lolita Bautista, Sandra Vítere. Hay un montón de mensajes. Podría estar aquí un buen rato mandando saludos y por eso agradecemos a todas las personas que hayáis participado en el vídeo anterior. Pues os damos la bienvenida a este espacio Aprendiendo de. Hoy quiero hablaros de una persona y de su familia, porque las decisiones que tú tomes pueden afectar para bien o para mal, no solo a tu vida, no solo a tu familia, sino también a las personas que te rodean. Quiero hablarte de Lot. En la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que nos dan lecciones a nosotros. De Abraham podemos aprender el valor de la fe en Dios. De José vemos el funcionamiento del cuidado providencial de Dios. José también nos da una lección de permanecer a Dios en todo momento, aunque las circunstancias pues inviten a todo lo contrario, a tirar la toalla. De Job aprendemos la importancia de la paciencia, de la fe, bajo prueba o bajo juicio. De Lot, el sobrino de Abraham, también podemos extraer lecciones valiosas para nuestra vida. Por ejemplo, el arte de tomar decisiones, la importancia de tomar decisiones adecuadas. Y primero vamos a dar un vistazo a la vida de Lot, y luego nos vamos a centrar en la decisión que tomó y cómo afectó a su vida esta lección y también cómo afectó a la vida de su familia. En el libro de Génesis, Lot se nos presenta como el sobrino de Abraham. Dice la palabra que Lot residía con él. Génesis capítulo 2, versículo 5 y Génesis capítulo 13, versículo 1. La palabra dice que Lot fue un hombre que, como su tío Abraham, se hizo bastante rico. Génesis capítulo 3, versos del 12 al 5. Debido a la riqueza de Abraham y de Lot, ellos fueron obligados a separarse. Génesis 13, versículos 6 y 9. A Lot, Abraham le dio la oportunidad de elegir hacia dónde quería ir. Y Lot tomó una decisión que aparentemente, o de forma superficial, era buena. La decisión la encuentras en Génesis capítulo 13, versículos del 10 al 12. Pero por muy bueno que haya parecido esa decisión, resultó en mucho dolor, aflicción para Lot, aflicción también para su esposa, para sus hijas. Lot sufrió las consecuencias de su elección. Dice la palabra que Lot, por tomar esa decisión, sufrió guerra. Puedes leerlo en Génesis capítulo 14, verso 11. Lot fue secuestrado. Génesis capítulo 14, versículo 12. Lot sufrió opresión, tormento por parte de los ciudadanos de Sodoma. Génesis 19, versículos del 1 al 11. Lot sufrió pérdida de toda su riqueza material. Génesis capítulo 19, versículos 15 y 16. Lot sufrió por la muerte de su esposa. Génesis capítulo 19, verso 17. Y Lot pasó por la vergüenza del incesto con sus hijas. Génesis capítulo 19, versículos del 30 al 36. Estas fueron las consecuencias de la decisión que tomó Lot. Todas estas cosas
sucedieron a pesar de que el propio Lot, dice la palabra, era una persona justa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, habla del justo Lot. El ejemplo de Lot debería impresionarnos con la importancia de hacer elecciones adecuadas en nuestra vida. En vista de lo que le sucedió a Lot, tenemos que considerar lo siguiente. Algunas de las decisiones que tomamos van a afectar en gran medida nuestras vidas. Algunas sugerencias sobre cómo tomar las decisiones correctas nos las tiene que dar Dios, pero también las autoridades. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado? Rectificar, volver humillados, porque Lot sabía del error. Podía haber ido humillado de nuevo a Abraham, pero no lo hizo. ¿Qué decisiones tomamos que afectan nuestra vida, que afectan la vida de los demás? La decisión que afectará tu vida más que cualquier otra decisión es escoger servir a Jesús. ¿Por qué? Porque esto determina tu lugar en la eternidad. Tendrá relación con cualquier otra elección que hagas, porque como seguidor, como servidor de Cristo, como discípulo de Él, estarás interesado en hacer su voluntad, no la tuya. ¿Qué decisiones tomamos que afectan en grande nuestras vidas? Por ejemplo, elegir una carrera. La elección que hagas puede tener un efecto duradero en su matrimonio, en tu familia, en tu servicio a Dios. Incluso desde un punto de vista mundano, tu elección es importante porque esa carrera a lo mejor te impide congregarte en la iglesia. Te impide buscar de Dios, porque a lo mejor tienes que estudiar hasta la madrugada. ¿Qué otras elecciones pueden afectar a nuestra vida? Elegir tu pareja. La decisión que tomes va a determinar en gran medida tu grado de felicidad en esta vida. Tendrá un impacto permanente en tus hijos, en tu bienestar emocional. Puedes pensar que se soluciona simplemente divorciándose como hacen muchas personas, pero no es tan fácil, no es sencillo. Tendrá sus consecuencias. Una vez que tienes hijos, no hay forma de revertir la elección que hizo sobre quién es la madre o el padre de los hijos. Y esos hijos crecerán. Y qué triste es que crezcan los hijos sin padre, sin madre, sin una cobertura, sin un padre, sin una referencia. Hay decisiones que marcan las vidas. Tus amigos, por ejemplo. Tener amigos cercanos puede ser una bendición maravillosa. Tener amigos que te acercan a Dios es lo mejor que puedes tener. Pero cuidado, los amigos equivocados pueden ser una maldición para los justos. ¿Recuerdas que hace unas semanas hablábamos sobre Judá y Tamar? ¿Cómo Judá se acercó a una persona que hacía ritos, que adoraba a otros dioses? Judá, sí, el hijo de Jacob, cuando se separó de su padre. Cuidado con las amistades que tienes. Cuidados con los amigos que tienes, porque eso puede ser maldición para tu vida. ¿Cómo podemos tener más probabilidades de hacer la voluntad de Dios, de hacer la elección correcta? Pídele sabiduría a Dios. Busque consejo de otros. Discuta alternativas con otras personas, sobre todo con cristianos. Todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesús? Las decisiones que tomes en la vida van a marcar tu futuro, también tu presente. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestra elección fue incorrecta? Haz lo que hizo Lot cuando decidió huir de Sodoma y Gomorra. En ese momento Lot prestó atención a la palabra de Dios al huir de estas dos ciudades. Haz lo correcto, sin reservas. Obedece la voz de Dios. Obedece el consejo incluso de la autoridad. Recuerda también lo que le sucedió a la esposa de Lot. Salieron de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salieron del corazón de la esposa de Lot. Igual que el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Por eso decían, con lo bien que estábamos en Egipto, y aquí estamos en un desierto,
sin nada que comer. Al menos en Egipto éramos esclavos y comíamos puerros, cebollas, verduras. Egipto no había salido de sus vidas. ¿Qué debemos hacer cuando nos damos cuenta que nuestra elección es incorrecta? La decisión que tomamos es incorrecta. Haz lo que hizo Pedro después de negar a Cristo. Arrepiéntete. Si hay pecado, llora amargamente. Humíllate ante Dios. Vuelve a los pies del Padre. Desde ese momento Pedro se dedicó a servir al Señor. Decidió servir al Señor. Por eso, decídete tú también. Haz también lo que hizo Pablo después de perseguir a la iglesia. De perseguidor a perseguido. Acepta el perdón de Jesús. Decide vivir para el Señor el resto de tu vida. Da lo mejor de ti. Lo incorrecto es continuar en una mala elección. Y eso se debe al orgullo, a nuestro ego. No importa cuántas opciones haya, siempre debemos tener presente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. El ejemplo de Lot debería servirnos ahora en la actualidad, para enseñarnos que tomar la decisión correcta es importante, para advertirnos que no tomemos nuestras decisiones a la ligera, en caliente, sin meditar. Trata de tomar decisiones basadas en la voluntad del Señor y no en la tuya. Tu destino eterno es importante para ti, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. ¿Has tomado la decisión más importante a la que te vas a enfrentar en tu vida? La decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida es seguir a Jesús. Es aceptar a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y hay que hacerlo hoy. Lot tomó decisiones. No seamos como la familia de Lot. No seamos como el mismo Lot. Hay familias en la palabra de Dios que nos dan lecciones de fe. Nos dan lecciones de amor, de obediencia. La familia de Abraham, la familia de Samuel. Pero hay una familia que nos da una lección de lo que muchas situaciones que nos deberían de dar en una familia cristiana se están dando. La familia de Lot. Muchas familias, al verlas por fuera, en apariencia, parecen muy buenas, parecen prósperas, parecen felices, pero al visitarlas, al conocerlas desde dentro, te das cuenta que la realidad es otra. Igualmente la familia de Lot. Aparentemente estaba muy bien, era muy próspera, muy bendecida, pero si la hubiéramos visitado, tú y yo nos hubiéramos dado cuenta que esa familia no estaba bien. En este día, brevemente, vamos a hacer una visita a la familia de Lot para que aprendamos lecciones de aquellas cosas que nosotros debemos evitar para no llevar nuestra familia ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra, a la perdición. ¿Qué veríamos en nuestra visita a la familia de Lot? ¿Qué encontraríamos en esta familia que podríamos observar para tomar en cuenta y para no aplicar a nuestra vida? La familia de Lot, o mejor dicho, Lot, era una persona que había puesto los ojos en lo material. Esto lo puedes leer. Versículos 10 y 12, Génesis capítulo 13. Dice la palabra que al observar la tierra Lot vio la llanura del Jordán, tierra fértil. Te pongo en situación. Abraham y Lot se van a separar. Abraham coge a Lot aparte y le dice: escoge, ¿dónde quieres ir? Y Lot, ¿qué hace? Dice, veo la llanura, veo ríos, veo verde por aquí, y mira al otro lado y dice, desierto, piedras, calor, ya lo tengo. Me voy al sitio de abundancia. Me voy a la tierra fértil. Pero con el peligro de estar muy cerca de dos ciudades llenas de perdición, Sodoma y Gomorra. Lot no llevó a su familia de una sola vez a Sodoma y a Gomorra, sino que fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta que llegó a la ciudad. Y muchas familias a veces somos como la de Lot, ponemos nuestros ojos en la abundancia de lo material, sin pensar en el costo que esto implica. Te invito a que leas Proverbios capítulo 12, versículo 12. Vamos a leerlo. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto le sucedió a Lot. Poco a poco se empezó a acercar a Sodoma.
Para muchas familias, como la de Lot, todo es trabajo, todo es negocio, todo es diversión. No vemos que estamos llevando poco a poco a nuestra familia a Sodoma y a Gomorra. Las estamos poco a poco alejando de Dios. Así que este es uno de los primeros puntos. La familia de Lot había puesto sus ojos en lo material, en la abundancia, y quitó su mirada de Jesús. ¿Recuerdas el estudio bíblico de hace unas semanas? Puestos los ojos en Jesús. Otro punto que podemos ver en esta familia es que estaba acomodada. Estaba acomodada a vivir lejos de Dios. Capítulo 19, versículo 1. Había pasado ya el tiempo. Poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta que llegó y se estableció allí. Ya Lot se mantenía sin ningún problema en Sodoma. Es más, estaba en la puerta de la ciudad, que es donde se sentaban las personas influyentes de la ciudad. Lot no tenía ningún problema para estar en medio de la perdición que había en esa ciudad. Y muchos de nosotros, pues somos iguales a Lot. Poco a poco nos vamos alejando de la iglesia, nos alejamos de Dios y nos vamos acomodando a vivir lejos de Él. Ponemos nuestra tienda, nuestra vida en Sodoma y Gomorra, en las cosas de este mundo. Ya no nos molesta quedarnos el domingo dormidos hasta las 10, las 11 de la mañana, salir hasta tarde por las noches. Ya no le dedicamos tiempo a Dios. ¿Para qué? Estamos acomodados en Sodoma y en Gomorra. La familia de Lot se había acomodado. Estaban lejos de la presencia de Dios. Otro punto que vemos en la familia de Lot es que prefiere quedar bien con otros menos con su familia. Génesis capítulo 19, versículos del 4 al 8. Estos versículos los vamos a leer y dice así. Dependiendo, por ejemplo, la traducción de tu Biblia, a lo mejor el significado es diferente. Dice lo siguiente, ahora te lo digo. Esto es lo bueno de tener internet, como siempre mencionamos, que en un momento puedes acceder a la Biblia. Génesis 19, versículos del 4 al 8. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues han venido a la sombra de mi tejado. Vaya palabras de Lot. Lot era una persona que en ese momento prefirió quedar bien con otros menos con su familia. Los ángeles visitaron a Lot, y como era la costumbre de esa época, era una bendición o un privilegio recibir a los visitantes en casa como enviados de Dios. Y era tan grande el grado de compromiso que sentía Lot con sus invitados que prefirió entregar a sus hijas vírgenes para ser violadas, a sacar a sus visitantes. ¿Cuántas familias hoy en día son como la de Lot? Estamos dispuestos a entregar a nuestra propia familia con tal de quedar bien con otros. Estamos dispuestos a incomodar, a hacer sufrir a nuestra familia. Y esto me recuerda a ese ciego de nacimiento, cuando los fariseos dicen traer a los padres, y los padres menospreciaron al hijo. Sí, sabemos que nació ciego, pero cómo ha recibido la vista no lo sabemos. Preguntarle a él. Edad tiene. Eso es lo que dijeron los padres. Dice la palabra que tenían miedo a ser despedidos del templo. Yo puedo entender que eso es un menosprecio de los padres. Preguntarle a él, a nosotros dejarnos en paz. Edad tiene. ¿Dónde estaba la familia cuando el ciego de nacimiento estaba mendigando? Cuando Jesús lo encontró, ¿dónde estaba la familia? No querían saber nada de él. Hay que ser sinceros. Menospreciaron a su propio hijo. Y este es un mensaje para los padres. No menosprecies a tu hijo. No le digas que no vales para nada, que eres un tonto, que no vas a hacer nada en la vida. Cuidado. Cuidado con menospreciar a tu hijo. ¿Cuántas familias hoy en día, como la de Lot, están dispuestos a entregar
a su propia familia, a quedar bien con otros y a dejar mal a su familia. Debemos tener claro algo. Primero la familia. Primero el servicio a Dios, por supuesto, eso lo damos por hecho, pero después la familia. ¿Cómo está tu familia? Queremos quedar bien con el jefe, queremos quedar bien con el tío, con el primo, con el amigo, a costa muchas veces de la integridad física de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Pensemos que las personas que muchas veces llevamos a casa no son ángeles, pero las tratamos mucho mejor que a nuestra propia familia. Otro punto. La familia de Lot no tenía autoridad, no tenía buen testimonio. Génesis 19, versos del 12 al 14. Lot trató de predicar a sus yernos sobre la inminente destrucción de Sodoma y de Gomorra. Trató de hablarles del juicio de Dios sobre la ciudad, pero no le creyeron. Se burlaron de él. Lo tomaron por loco. ¿Por qué? ¿A cuántos de nosotros, nadie de nuestra familia, nos hace caso de los consejos, de las invitaciones que les hacemos para acercarse al Señor? ¿A cuántos? Tíos, primos, abuelos, suegros, suegras. ¿Cuántas veces has querido compartirles? ¿Cuántas veces les has querido invitar a la iglesia y te han rechazado, te han llamado locos, han reído de ti? Seguramente muchas. ¿Será que nuestras obras hablan más de nosotros que nuestras propias palabras? ¿Cuántos de nuestros hijos se burlan de nosotros en nuestra propia cara al hablarles del Señor a causa de nuestro mal testimonio? Lot tenía un mal testimonio. Hasta sus propios familiares no le creyeron, le despreciaron. Hoy en día esto sucede en muchas familias. Los que no creen en Dios te van a rechazar, se van a burlar de ti. Y el último punto que podemos ver de esta familia. La familia de Lot fue una familia que siempre miró hacia atrás. Génesis 19, versos del 17 al 26. Hay muchas veces en que vivimos mirando hacia atrás. Vivimos viendo lo que hemos hecho en el pasado, añorando nuestra vida en el mundo, recordando la diversión que teníamos en el mundo. Añorar, según el diccionario, es recordar con pena la pérdida de una persona o una cosa muy querida. Y muchas veces nosotros vivimos al igual que la esposa de Lot, siempre viendo hacia atrás, siempre recordando nuestra vida en el mundo. Las reuniones que hacíamos antes, las discotecas a las que íbamos, las salidas a la playa, los traguitos, los chupitos en Navidad, los chupitos también en el bar viendo el fútbol. Hay esposas y esposos que son estatuas de sal, que preservan en su corazón el dolor, la amargura del pasado, porque siempre ven hacia atrás en su vida y no hacia adelante. Son hombres y mujeres estatuas que no avanzan, que se estancan en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque su mirada la han puesto atrás. Y el consejo que te damos es: pon tu mirada en Jesús. Pedro lo hizo cuando empezó a caminar sobre las aguas. Se empezó a hundir, pero fue el único valiente que salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas porque su mirada estaba puesta en Jesús, estaba puesta hacia adelante, no hacia atrás, no en los discípulos. Cuando Pedro además empezó a hundir, clamó a Jesús. Clamó al único que le podía sacar de esa situación, no clamó a sus compañeros de profesión, que eran expertos, marineros, pescadores. Clamó a Jesús. Y muchas veces nosotros hacemos así. Miramos hacia atrás y empezamos a hundirnos. Es un consejo que podemos dar. No mires hacia atrás, porque te puedes estancar, y cuando te estancas te hundes, hueles mal, no fluye el agua y no avanzas. Filipenses capítulo 3, verso 13. Con esto terminamos. Pasaje conocido. Consejo también. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. No mires al pasado. No te aferres a lo que habías conseguido.
Céntrate en el presente, en el futuro. Pon tu mirada en Jesús. Lleva a tu familia a los pies de Cristo. La familia de Lot nos da muchas lecciones en este día y ahora toca ponerlas en práctica. Qué importantes son las decisiones. Las decisiones que tomes, si lo haces sin consultar, en caliente, al momento, suele traer luego malas consecuencias. ¿Qué decisión estás tomando en tu vida? ¿Qué decisión vas a tomar en tu vida? Sea por un trabajo, sea por un viaje, sea por una decisión que vas a tomar. Hay muchas. ¿Están consultadas? ¿Están analizadas bien? ¿Has pedido dirección a Dios? ¿Has pedido dirección, consejo a una autoridad, a un líder, a un pastor? Cuidado con las decisiones porque pueden marcar nuestra vida y la de nuestra familia.